Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, profe. profe. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? ¿Todo bien, Bien, profe? todo bien. Ay, qué bueno. ¿Cómo anduvieron con la ficha? No recibí ninguna. ¿Pudieron mirarla? Díganme sí o no. Yo todavía no la pude hacer. Muy bien. Yo leí lo que mandaste, que hiciste el Classroom, pero todavía no la hice tampoco. Ok. El tema está en, recuerden, eh, que cuando llegan a la parte de la mandíbula que están entre paréntesis, ahí se completa con una cruz si lo tiene, y si no, no se pone nada o atraviesan una rayita, ¿sí? Porque esto después cuando les contesto el mail es difícil de explicarles. Por ejemplo, ponen mandíbula retro para atrás o promentonismo, entonces vamos a suponer que ustedes ven que no tiene nada, entonces ponen rayita, rayita. Si ustedes ven que tiene un promentonismo, que por lo general el labio de adelante pasa por el labio inferior, pasa por el superior, entonces ahí ponen una crucecita en promentonismo. Si lo tienen muy atrás, que son las caras dólico-cefálicas, ahí lo que hace, ponen una cruz en retro, ¿sí? Después en la posición que van a ver cómo se sienta el paciente, ahí es según lo que diga el paciente, no hay una referencia para eso, ¿sí? ¿Crees que te sentás bien, que las piernas relajadas, cómo cruzar las piernas, estás torcido, sentado en la silla? Bueno, ahí según referencia del paciente. Por lo general, cuando hay signos de hipertonía muscular, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que está muy contracturado. ¿Qué pasa con el movimiento? Si hay hipertonía, el movimiento se va a ver que, ay, no, no puedo ir para atrás, me duele, ¿sí? Entonces el movimiento va a estar limitado, ¿sí? No va a ser amplio. Y si hay signos de hipotonía, lo que va a ocurrir es que el movimiento es amplio, porque la verdad que no le duele, pero se cansa, ¿sí? Enseguida es como que hace un movimiento, o por ejemplo un movimiento, puede ser, o sea, lo que les quiero decir es que con la hipotonía está muy parecido al normal, el movimiento es amplio, pero se fatiga enseguida el paciente en los movimientos musculares, ¿sí? Esa es la diferencia con el normal. En cambio, va a estar limitado cuando hay signos, cualquier movimiento, cuando los signos son de hipertonía muscular. ¿Se entiende eso? Sí, Ok. Muy bien, eso es para tener en cuenta en la ficha cuando miramos. Cuando, por ejemplo, la cara pierde el eje, que vieron ustedes tienen que trazar como una línea imaginaria y miran de un lado y del otro, no, porque tiene un ojo, yo se lo veía un poquito más chiquito, una cosa que no, que nada, y ahí ya ponen como que está alterado, digamos, el eje, ¿no? Pero realmente eso se trata de algo importante, que modifica toda la cara, como por ejemplo en una parálisis, ¿no? O que ustedes vean algo que realmente sea una dismetría, que no esté igual. Pero ese no tenía la ceja más arriba, nada, eso se sea como no, no se refiere a Profe, eso, una ¿no? pregunta. ¿Se escucha? No, no te escuché. Ah, no, quiero hacer una pregunta por lo que Sí. dijiste de lo de hipertónico o hipo. ¿Está relacionado la hipotonía con la hiperlaxia o no? Y, y sí, o sea, es más laxo el movimiento, Claro, sí. Sí, 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 eso es lo que te quería decir, que es amplio como el claro. normal, Genial, ¿sí? En la gracias. hipotonía va a ser laxo el movimiento. La única diferencia con el normal va a ser que se cansa. Entonces voy a decir que haga dos o tres movimientos y enseguida, ay, me cansé, ¿sí? Pero eso tiene que haber una hipotonía muscular importante, ¿no? Claro, gracias, profe. En nuestros pacientes, en nosotros que andamos, vivimos en Buenos Aires, o sea, ¿quién va a tener una hipotonía?
¿sí? Del bloque cérvico-cefálico, por ejemplo, ¿sí? O de las piernas, que andamos corriendo de acá para allá, y llegamos, quedamos en la que nos vamos en la clase por ahí nos vamos a pasear el perro, volvemos, tenemos, ¿sí? O hasta nos ponemos a estudiar. ¿Quién puede tener una hipotonía, digamos? Raro encontrar, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo que yo me imagino. No hay pacientes que no ven que llegue a consulta que no diga, sí, ay, estoy recontracturado, estoy recansado, ¿sí? O que se sienta con hipertonía, más hipertónico que un biotipo hipotónico. ¿Se entiende? No sé Sí, quién sería hipotónico, hipotónico. Si no, nos vamos a las neurológicas, ¿no? Por supuesto. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces la cuestión es que hoy les vengo a hablar de qué hacemos con, con todos estos signos y síntomas que vimos en la ficha miofuncional. ¿Y qué hago con esto? Ustedes me preguntan. Bueno, yo veo que hay signos de hipertonía, de hipotonía, ¿y qué hago? Y bueno, entonces para eso, a ver si podemos compartir, vamos a irnos a lo que se llaman las técnicas, ¿sí? Entonces vamos a ir a, vamos acá. El tema es el siguiente, vamos a dividir en dos grandes grupos, o sea, un grupo tiene que ver con las técnicas que llamamos de alguna manera de relajación, ¿sí? Y el otro grupo es las técnicas de expresión corporal. Ahora vamos a ver, si Internet lo permite, estas que son las técnicas de relajación. Bueno, la primera técnica de relajación, o sea, hay un montón de técnicas, ¿sí? Que ustedes van a encontrar a lo largo de la vida y les va a gustar más unas que otras, pero bueno, hay unas, esta, por nombrar alguna, es la técnica con la relajación autoconcentrativa de Jung. Esta técnica es una relajación que aplicamos en los casos de hiperfunción, ¿no? En todos nuestros pacientes que llegan por lo general con más signos de hiper que de hipo. Bueno, ¿qué pasa? Si yo voy a las clases de Jules, ¿sí? Voy y tomo clases y participo una vez por semana o 2 veces por semana, tal vez sea una vez por semana, el método Jules, ¿sí? Va a pasar que ustedes van a tener un entrenamiento que les va a permitir, como yo les dije acá, está en los cuadros de hiperfunción, la usamos a esta técnica, que les va a pasar que no solo van a controlar la musculatura, sino que no van a tener presión alta porque van a regular los vasos sanguíneos, o van a poder controlar su presión, controlan su corazón, controlan la respiración, ¿sí? Baja la ansiedad. Si órganos abdominales, cabeza, por ejemplo, si tengo un dolor abdominal, yo aplico la técnica y lo sé controlar y así logro que se me pase el dolor de panza o se me pase el dolor de cabeza sin llegar a un analgésico, ¿sí? Por eso dicen que esta técnica logra la autodominación. Pero esto es si yo lo practico, esto es lo que quiero que queden claro, que yo les doy ciertas técnicas donde ustedes pueden recurrir como otras y obtener recursos, ¿sí? Aplicarlos en uno para poder luego aplicarlo con los pacientes. Pero si yo les diría que hago Jules, que fui a estudiar Jules, no es así. O sea, para lograr todos estos objetivos, nosotros tendríamos que ir a tomar clases con la técnica de Jules. ¿Se entiende? Por eso en todo lo que les hablo simplemente es obtener objetivos. Y si hay alguna, he hecho talleres, pero por ejemplo, Jules puede durar 2 o 3 años, ¿sí? Y todas las técnicas duran un montón de tiempo, si uno las quiere. Es como cuando uno va al gimnasio o hace yoga y lo prolonga en el tiempo, ¿sí? Bueno, si no, sacan recursos. Si uno ve una clase de yoga y le gustó un ejercicio que puede servir para un paciente, está obteniendo recursos de yoga para aplicar a nuestros pacientes de voz. ¿Se entiende esto? Bueno, nosotros, digamos, a lo que aspiramos es a controlar, digamos, el que baje su ritmo cardíaco, que respire tranquilo, ¿sí? Y que baje su tono.
Ahí estaría como mi objetivo al aplicar Joule con los pacientes. Llega, ay, bueno, ay, sí, sí, uy, vine volando, perdí el colectivo. Bueno, para poder respirar, para poder impostar, para poder trabajar las distintas áreas de la voz, lo que tengo que hacer es bajar a ese pasillo. Entonces, puedo aplicar esta técnica que es la técnica de Joule. Bueno, se trabaja en estas posturas: acostado, sentado y en posición de cochero. ¿Qué sería en posición de cochero? Es llevar el torso hacia adelante, ¿sí? O sea, sentarse en una silla y los brazos tienen que estar apoyados sobre los muslos, ¿sí? Entonces después le decimos que vaya hacia adelante y que lleve la cabeza hacia abajo. La columna adopta la forma de curva de gato, ¿vieron? Cuando se eriza el gato, que se pone así, bueno, del mismo modo. Sin ir hacia adelante, demasiado hacia adelante, porque si no comprime la zona abdominal y cuando está haciendo la relajación le va a costar mucho respirar. Y se trabaja con dos sensaciones, con la sensación de peso y con la sensación de calor. Pero la sensación de calor yo realmente no la trabajo porque es muy difícil que el paciente pueda percibir en un ratito que nosotros tratamos de bajar ese tono muscular y esta sensación no es fácil de visualizar, pero sí la sensación de peso. Ahora les explico cómo. Siempre que el paciente trabaje para estas y para la que sigue, que trabaje una técnica de relajación, tiene que estar, por ejemplo, si está acostado, los pies tienen que estar paralelos, ¿sí? Ahí tendría que estar la posición. Si están sentados, también bien apoyados, nunca cruzados, apoyados sobre la superficie, o sea, sobre el piso. Siempre tocando el centromiótico para que el paciente logre estar en una posición, si está sentado, no en posición de cochero, por supuesto, que su postura sea la correcta. Tal vez si está sentado, simplemente apoya las manos sobre sus piernas y levemente la cabeza hacia abajo, le digo que cierre los ojos y ahí aplico la técnica. Si está acostado, va a ser, digamos, los brazos van a estar al costado, contactando las manos sobre la superficie si lo tienen en una camilla, los pies, como les dije antes, y se coloca una almohadita debajo de la cabeza. Esa sería como la postura correcta para esta técnica, que es una técnica total. Bueno, no, esperen que esta es así. ¿En qué consiste? En cualquiera, digamos, tengo el paciente acostado o sentado en esta posición, voy a ir dándole a ese paciente consignas sobre la sensación de peso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el brazo derecho pesa mucho, está muy, muy pesado. Primero, lo primero que se hace, no se arranca así como arranqué yo, sino es que estando acostado le decimos que, o sentado, o que cierre los ojos, que imagine, digamos, un color o un paisaje o un lugar donde estuvo, el mar, la montaña, que trate de, digamos, no estar pensando en nada personal, sino llevarlo a una situación de bienestar. Entonces el paciente le decimos, bueno, que dice, bueno, voy a pensar en el mar. Bueno, cerrar los ojos, vamos al mar, estamos en una playa, ¿no? Oigo las olas, el viento, ¿no? Bueno, le vamos dando imágenes que tengan que ver con el mar y después siempre empiezo por la cabeza. Nunca arranco digamos, por una zona cualquiera. Tengo que tener un orden desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Entonces, para que tenga un orden, digamos, el peso va a ir bajando de la cabeza a los hombros, a los brazos, al tórax, pelvis, piernas. Entonces empiezo como tenía la almohadita, se la saco, le puedo decir, la cabeza pesa mucho, la puedo tener en mis manos, o dejarla en la almohadita y darle consignas, que las consignas van a ser estas. Por ejemplo, la cabeza pesa, está muy pesada, pesa mucho, está muy, muy pesada. ¿Sí? Siento todo el peso en la frente, ese peso va pasando por mis ojos, va pasando por la nariz, ahora lo siento en los labios, lo siento en la pera o en el mentón, según con qué paciente estemos, para que entienda. Todo ese peso ahora pasa al cuello, ese peso pasa a los hombros, ¿sí? Vamos a ir pasando esa sensación de peso. Ahora siento toda mi cabeza liviana, todo el peso está en el cuello, por supuesto que no a esta velocidad, tiene que ser lentamente y cada vez que vamos nombrando una zona dejamos unos segunditos en esa zona el peso hasta pasar a otra zona, ¿sí? Díganme si se va entendiendo. ¿Se entiende?
luego pasa por los hombros, y cuando llega a los brazos, vamos a empezar por uno solo, que va a ser por el brazo dominante del paciente. Por ejemplo, el brazo está acostado, está ahí, está apoyado, y nosotros decimos el brazo derecho pesa mucho, está muy pesado. Siento todo el peso sobre la superficie donde se apoya el brazo, la mano pesa, está muy pesado. Podemos decir que mueva los dedos para que salga el peso, ¿sí? Después vamos hacia el otro, al hombro izquierdo, todo el peso pasa del hombro izquierdo al brazo izquierdo, el brazo izquierdo pesa mucho, la mano izquierda está muy, muy pesada. Ahora sentimos ambos brazos que pesan, están muy, muy pesados, siento la cabeza, el cuello, los hombros y los brazos muy, muy pesados. Dejamos un ratito ahí y entonces pasamos a la zona digamos, del pecho. Entonces decimos el pecho está muy, ahora todo el peso lo siento en mi pecho está muy pesado, pesa mucho, pasamos al abdomen o la panza, según como comprende el paciente, la pelvis, y luego de ahí pasamos a la pierna derecha, a la que es la dominante, y a la pierna izquierda, luego a la pierna izquierda, ¿sí? Y llegamos hasta los pies, y un signo de que ese paciente se está relajando cuando llegamos a los pies es que están así, siempre por lo general están así y hacen así los pies, sin que le digamos nada, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que realmente logró relajarse. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ok, podemos agarrar, podemos también levantar como levantamos la cabeza, yo puedo poner mi mano así para que entienda que es dejar caer, pesa mucho, está muy, muy pesado. Siempre es la misma fórmula, lentamente, por supuesto que el ambiente tiene que estar a media luz, si quieren poner alguna musiquita de fondo de instrumental o algo que les parezca que pueda favorecer al paciente, entonces ya lo tenemos en óptimas condiciones para continuar trabajando, si quieren trabajar respiración o tienen que trabajar con la voz. Ya desconectaron a ese paciente, digamos, de su llegada, de toda su vida por un ratito, obvio, ¿no? Del cansancio que trae, ¿no? Y luego nos va a permitir también impostar la voz en las mejores condiciones. Bueno, esta relajación progresiva de Jacobson, que es otra de las técnicas que también vamos a obtener recursos, avanza progresivamente porque justamente es lo mismo que hicimos recién en Schultz. En Schultz avanzamos progresivamente por los distintos grupos musculares del cuerpo, ¿sí? Lo usamos más para cuadros donde no hay tanta hipertensión, como yo les decía, es para cuadros de hipotonía. Hipotonía, bueno, si según el cuadro que tengamos, tal vez podamos tener algo neurológico y sí, esto nos sirve, ¿no? Una hipotonía importante, pero si no, digamos, para el común de la gente, lo usamos cuando no hay tanto grado de hipertonía. ¿Por qué? Porque el método lo que va a trabajar es con contracción y descontracción. Ahora les explico. Dice que el método suprime todas las tensiones residuales a través de, porque digamos, lo que les había explicado en la otra clase, todo grupo muscular que no recibe una descarga va a tener un grado de tensión residual. Entonces Jacobson dice que con su método él lo que hace es sacar las tensiones residuales, esas contracciones que son persistentes. Se utiliza, bueno, como ya les digo, en el cuadro de hipo, solamente lo trabaja de cúbito dorsal. O sea, ni sentado, ni posición de cochero, ni un sillón de respaldo alto como haría Schultz, sino justamente de cúbito dorsal. En el ambiente siempre va a ser tranquilo, a media luz, como ustedes prefieran, y cuidamos toda la postura, también que les dije en Schultz, vale para Jacobson, no cruzar las piernas, no cruzar los brazos, no poner los brazos así, que es lo típico, se acuestan, cruzan las piernas y cruzan las manos. Entonces, no, explicarle todo esto de la postura, y tiene que vivenciar la sensación de contracción y relajación del músculo. También parte desde acá hasta los pies. ¿Y cómo sería esto? Bueno, entonces él dice, la fórmula es, en lugar de pesa mucho, como decíamos antes, ahora decíamos contraigo, relajo. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo, empieza por los párpados. Entonces, a ver, vamos a cerrar los ojos y vamos a contraigo, y relajo, abriendo los ojos. ¿Sí? La nariz, contraigo, relajo. Los labios, y relajo. Los pómulos, inflándolos con aire, y relajo. Siempre va,
Por supuesto que la fórmula la repite varias veces. Después, por ejemplo, el cuello, contraigo, 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 piensen que está acostado y vuelvo a la línea media. Contraigo, 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 vuelve a la línea media. Los hombros, contraigo, 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 vuelve a la posición inicial. El brazo, ¿cómo sería? Contraigo, contraigo, contraigo. No hay tiempos, ¿eh? Es con todo hasta que contraigo, 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 contraigo. Cuando veo que terminó, relajo. La mano, contraigo, 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 relajo. El pecho, contraigo, 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 llevando los hombros hacia adelante, relajo. El abdomen, contracción abdominal, contraigo, 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 relajo. Por supuesto que las fórmulas se repiten varias veces para poder relajar ese grupo muscular. Bueno, lo mismo con las piernas al estar acostadas lo que hacen es flexionar hacia arriba. Contraigo, 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 relajo. O puede ser contraigo, 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 llevando bien el pie hacia el costado, relajo, volviendo a la posición inicial. Entonces, el paciente con esta técnica aprende a vivenciar esto es contracción y esto es relajación, esto es bienestar. En la medida que entrenan al paciente varias veces, digamos, tienen que ir variando, no siempre van a hacer la misma técnica. Un día, bueno, hacemos Jacobson, otro día hacemos diferencial, otro día hacemos algo de expresión corporal, las tienen que ir variando, pero siempre repitiéndolas porque estas, por ejemplo, tanto la anterior como esta, necesitan de la repetición para poder incorporarlas. El paciente después lo hace en su casa, contraigo, contraigo, y esto es contracción, esto está mal, esto es relajación. Esa sensación de bienestar es la que tiene que aprender. Entonces, cada vez que el paciente note que está en una sensación de tensión en su vida, va a saber, dice, ay, bueno, aflojo, va a saber aflojar para no llegar a esto que dice Jacobson, que es la atención, acumular atención residual. Bueno, acá dice, permite vivenciar sensaciones de contracción, relajación del grupo muscular y avanza progresivamente porque pasa por todos los grupos musculares del cuerpo. Bueno, acá tienen, todo esto lo tienen, ¿eh? Entonces acá les digo que ven que va pasando, va pasando por todo, con la lengua, entra y sale la lengua, ¿sí? Acá es más o menos lo que yo les dije, para que vean que pasa, no omite ningún grupo muscular. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? Lo entendió bien, profe. Bueno, la técnica de Dalcroze también, esta la pueden encontrar. Si alguien quiere practicar Dalcroze, pueden ir, digamos, hay un lugar donde se practica Dalcroze. Se utiliza mucho en el IUNA, que antes era IUNA, ahora es UNA, que es la Universidad Nacional de Arte, donde la hija de Maradona, por ejemplo, no sé si escuchó, estudió su carrera de actriz. Bueno, la cuestión es que pues, tiene un montón de carreras, no solo la de actriz, de música, es, digamos, un lugar muy, muy importante relacionado con el arte. Cualquier carrera que tenga que ver con el arte, Luna está ahí, es del Estado y, digamos, y es muy amplio las carreras que se estudian allí. Bueno, y se aplica en actores, por ejemplo, no sé si en otras también, me imagino que en todas, porque hay un grupo de docentes que están entrenadas en la técnica de Dalcroze y aplican esta técnica. Bueno, es importante, se utiliza mucho para los cuadros más que tengan que ver con la hipotonía. A un ansioso esta técnica no le va porque está todo el tiempo, digamos, cambiando el ejercicio, ¿sí? Les hablo de la técnica real. Se aplica en cuadro de hipotonía, de disfluencias, en el entrenamiento, por esto dice del arte dramático, se utiliza mucho en el arte. Y bueno, el objetivo es la finalidad, el dominio de la musculatura, el desarrollo del sentido kinestésico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, esto digamos es una técnica que tiene que ver con el movimiento, habla del ritmo. Él dice que hay ritmos mentales y ritmos corporales, entonces como que tiene que haber una correspondencia entre los ritmos mentales y los ritmos corporales. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, el ritmo corporal también se va a afectar. ¿Por qué? Porque estoy mal y realmente no tengo ganas de nada. O si tengo, entonces se alteró un ritmo y se altera el otro. Si, no sé, me duele la panza, también estoy como me duele, sí, bueno, digamos,
algún dolor abdominal o una pierna o la espalda, entonces los ritmos corporales se afectan y esto me produce angustia o dolor, entonces afectan los ritmos mentales. Entonces Dalcroze dice que tiene que haber una correspondencia entre los ritmos mentales y corporales. ¿Y qué hace? Trabajar con distintos ejercicios y trabaja mucho con el piano y trabaja mucho con las notas y con los silencios. Por ejemplo, no sé, arma un grupo de personas que practican la técnica, están acostadas en el piso o paradas y de repente en el silencio actúan unas y en la nota actúan otras, en un ejercicio que se marca, ¿sí? Entonces hay que estar como muy atento porque no, uno tiene que saber cuándo le toca a uno para ejecutar el movimiento. O sea, sí, en esto consiste la técnica, tiene muchos, es más, tiene distintos niveles, distintas series. Se compone, digamos, de 4 series. No les voy a explicar. La primera serie es súper parecida, que es de acá que tomamos, este recurso, que les voy a decir. Se trabaja el cúbito dorsal, esto es como si fuera Jacobson, y se trabaja pero en 3 tiempos, ¿sí? Pasados a esto sería una variación de una técnica total, si quieren, que en lugar de decirle contraigo, 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 es 1, 2, 3, contraigo en 3, relajo en 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces le va dando poco, porque acá siempre están marcando el ritmo. Uno no puede estar no pensando contraigo, contraigo, contraigo. Acá tiene que estar 1, 2, 3 pensando 4, 5, 6. Que no puede hacer 1, 2 y ya terminó. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Contraigo en 3 y relajo en 3. Y vamos a ver qué tenemos. Y después trabaja con la marcha. ¿Qué quiere decir? Ritmo primario que va caminando por el ambiente. Pero después, ¿qué hace? Le complejiza el movimiento. ¿Sí? Cada 2 pasos, 1, 2, en el segundo tiene que marcar el paso. Y en el ritmo terciario, 1, 2, 3, va a marcar el tercer paso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, que yo lo uso así, 1, 2, y largo un globo para arriba y lo agarro, ¿sí? 1, 2, tac, tengo que agarrarlo en el segundo, antes que llegue al segundo paso. 1, 2, va caminando, marca el paso, agarra el globo, ¿sí? Bueno, el ejercicio que ustedes pueden crear a partir, digamos, de este conocimiento. Miren en YouTube, hay un montón de ejercicios para hacer con los pacientes de estas técnicas, de todas las que les nombro. Y después la segunda serie no le alcanzó con 1, 2, 3 a Dalcroze, sino que lo hace en 10 tiempos. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contraigo en 5, relajo en 5. Trabaja el estatismo y el equilibrio, que esto sí que no lo hago, pero les digo para que sepan, que separen un pie, que diga números, ¿sí? Que separen un pie y que levante el pie contrario, eso es la disociación del movimiento, por eso es una técnica que, digamos, que trabaja mucho con el cuerpo, con el ritmo, con estar atento, con responder rápidamente a la consigna. Disociación del tiempo sería que el mismo ejercicio lo hace más rápido, lo hace más lento. Bueno, y automatismo que dice números mientras hace los ejercicios, por ejemplo, canta, habla, dice números, mientras tal vez esté parado en un pie, ¿sí? Les cuento más o menos algo, porque es mucho más que esto la técnica. Y bueno, y ejercicios de simetría, acá trabaja que de un lado y del otro que se vea la misma imagen, con ojos abiertos, con ojos cerrados, van creando figuras, teniendo en cuenta el eje corporal y la división de un lado y del otro. Bueno, y en el último te trabaja con los sentidos. Esto está bueno para trabajar con los chicos en las disfonías infantiles. ¿Qué quiere decir? Igual. Entonces acá aumento la luz de una linterna, una luz que tengo que puedo regular. ¿Te vieron que ahora hay unas bombitas que se regulan la intensidad? Aumento la intensidad y me contraigo, contraigo, contraigo. Bajo la intensidad de la luz, relajo, relajo, relajo. Como si fuera un muñeco de nieve y me voy derritiendo, por ejemplo, en niños, y lo hacemos con la luz. También puede ser en los adultos, por supuesto. El auditivo, que voy emitiendo un sonido cada vez más alto, entonces la cuestión, cuando aumenta el sonido, contraigo los músculos, cuando bajo ese sonido, de a poquito voy relajando la musculatura. Táctil se trabaja con distintas texturas como sedas, papel de lija, finitos, vieron los más finitos de todos, entonces se van pasando por distintas partes del cuerpo, pero bueno, todo lo táctil, todo lo que hace contacto con el cuerpo, esto también para jugar con los chicos con distintas, con telas, ¿sí? Esto va bajando el tono muscular. La emisión, lo mismo, que por ejemplo voy diciendo una U, por ejemplo, una O, y aumento la intensidad,
y me voy poniendo cada vez, me contraigo, la mía que haga y voy bajando la emisión y relajo. Bueno, y después también esto hace todo en las emisiones disociadas. Por ejemplo, la emisión está fuerte y relajo, la emisión está bajito y contraigo. Empiezo con una bajita, no, sí, contraigo con una alta y voy y contraigo los músculos. O sea, es al revés de lo que harían. O sea, yo voy fuerte, contraigo, ¿no? Y cuando voy bajando, relajo. Bueno, acá es al revés, disocian el ejercicio. Por ejemplo, la luz, cuando la pongo alta, me relajo, la pongo bajita, contraigo la musculatura. Hace esas disociaciones, pero bueno, eso les cuento para que sepan cosas que hace Dalcroze en su método. Bueno, la relajación diferencial se utiliza tanto para, ahí no hace diferencia entre hiper o hipo, se aplica tanto en las disfonías como en las disfluencias, en laringectomizados, en todo lo que uno, digamos, crea que se puede aplicar. No hace división entre hipo o hiper. Tienen toda la musculatura que ya les hablé, que es la musculatura cérvico-cefálica. Va a atender este bloque que yo les hablé y los hombros. Entonces se trabaja con una serie de ejercicios, siempre va a estar sentado el paciente. Acá es donde se busca el centro miostático para que el paciente no pierda la postura, ¿sí? Entonces el paciente está bien derechito, está ahí, y cómo tiene que poner los pies apoyados en la superficie, las manos sobre los muslos, bien el contacto, esto sería contactan con las piernas, con los muslos. Los pies no se pueden cruzar, ustedes pueden ver que tal vez diga pie cruzado en cuadros de hipotonía, pero también estamos hablando más de una neurológica que de uno de nuestros pacientes también, por ejemplo, cruzar los brazos atrás o cruzar las piernas, todo eso, si ustedes leen todo eso, serían cuadros de hipotonía muy extremas, ¿sí? Pero en estos cuadros, digamos, de los que recibimos en cuanto a la voz, yo no lo hago, o sea, trabajo con la postura normal, sin cruzar nada. Favorece, vieron que yo hablé mucho de los reflejos proprioceptivos la otra vez, favorece despertar todas estas sensaciones, que es lo mismo que decía las técnicas anteriores. Si hago así, acá siento contracción, acá siento relajación, aprendo que esto es tensión, esto es relajación, por eso despierta todas estas sensaciones proprioceptivas que favorece para que ese paciente logre su eutonía, su tono normal, percibiendo estos signos de hipertonía. Favorece la circulación de toda la zona muscular con los ejercicios que se realizan, mejora el tono y la actividad muscular y logra el aumento de la elasticidad, porque en la medida que hagamos los ejercicios vamos a aumentar justamente la elasticidad y actúa sobre toda la musculatura perilaringea, toda la musculatura perilaringea. Puede ser asistida, que es cuando yo se la enseño y que también a veces lo ayudo porque no entiende cómo es, por ahí lleva la cabeza para adelante y yo le digo, no lleve la cabeza para adelante y lo puedo guiar, entonces eso sería asistida. No asistida cuando lo hace solo, sin que yo le marque, lo hace en su casa, ya ahí lo está haciendo no asistido. Y la posición siempre va a ser sentada. Se nos va a cortar y nos volvemos a conectar. Bueno. ¿En qué consiste esto? En una serie de ejercicios de rotación de cabeza, que lo vamos a hacer en el práctico, no nos hagan olvidar. Empezamos siempre llevando el mentón hacia el pecho, ¿sí? Y entonces cuando estamos ahí, giramos, hacemos un giro amplio sin levantar los hombros y cuando llega acá abajo, vuelve a girar hacia el otro lado y para en el pecho, ¿sí? Ahí cuando termina la rotación. La rotación pasa ligeramente por todos los grupos musculares del cuello, ¿sí? Luego hacemos algo más específico, que es adelante-atrás. Llevo hacia adelante, toco con el mentón en el pecho hasta donde puedo, y hacia atrás miro el techo, hacia adelante y hacia atrás. Si ven que el paciente le duele, le molesta o tiene algún problema cervical y ven que esto no es, tal vez algunos dicen que no es conveniente por el tema de las cervicales. Ustedes lo van a evaluar si lo aplican o no según el paciente. Bueno, entonces hacemos adelante-atrás. Siempre que hacemos un ejercicio, por ejemplo, adelante-atrás,
hacemos rotación de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos uno específico y uno que pasa ligeramente por todos los grupos musculares, ¿sí? Para un lado y para el otro. Uno o dos de cada lado. Después hacemos oreja-hombro y nunca se levanta el hombro. Siempre la oreja va hacia el hombro. Entonces acá se contrae, acá se relaja. Después prueben o vayan probando. Acá contraigo, acá relajo. Voy hacia el otro lado, ¿sí? Hacemos varios y luego otra vez pasamos por la rotación de cabeza. Pera al hombro, que siempre va a ser mirando como al costado, pero nunca la pera va a bajar, ¿sí? Siempre va a estar derechita la cabeza y llegamos al hombro sin tocarlo, pasando por arriba del hombro, ahí va. Y luego rotación de cabeza. Cabeza en diagonal sería como la de adelante atrás, pero en diagonal, lo ponen entre el medio y el hombro. Y bajan, ¿sí? Hacia adelante y hacia atrás, luego lo unen, hacen medio giro y van lo mismo, hacia adelante, hacia atrás, siempre que tenga un hilo. Y también lo pueden combinar, por ejemplo, uno y uno. Uno, medio giro, dos, medio giro, tres, medio giro. ¿Sí? ¿Se entiende? Háganme preguntas si no se entiende. Y luego rotación de cabeza, pasamos ligeramente por todos los grupos musculares